Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es viernes 2 de marzo de 2018. Estamos a poco más de 24 horas para los comicios del próximo domingo y es un gusto que nos acompañe a esta hora de la tarde. Transmitimos desde la ciudad capital a San Salvador. Saludos cordiales a quienes nos acompañan a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea a través del fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter y también la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en cualquier país en el mundo. En el segundo bloque de conexiones estaremos habilitando como siempre 2 números de teléfono, se están apareciendo ahora mismo en pantalla, 2263 0023 2264 9179. Puede tomar nota, anotarlo por ahí y tenerlos listos para poder llamar después del segundo segmento con nuestro invitado que nos va a acompañar esta tarde acá en San Salvador. Mientras tanto, y antes de presentárselo, quiero mostrarles a ustedes los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. Lo que tenemos aquí, Diario El Mundo, dice, febrero cerró con 310 homicidios y los homicidios superan los 600 en 2 meses. Las cifras de la Policía Nacional Civil confirman 625 homicidios entre el 1 de enero y el 28 de febrero, un promedio diario de 10.6 asesinatos. Entre el 19 y el 26 de febrero, la PNC registró 100 homicidios que atribuyen a supuestos crímenes entre las pandillas. Las fotos destacadas tienen que ver con la seguridad para las elecciones, el plan que inicia a las 0 horas del sábado y culmina a medianoche del lunes. Habrá 23.000 policías, 14.000 soldados, 1.595 centros de votación, 2.659 observadores, es la versión de Diario El Mundo. También una entrevista que han desarrollado a José Luis Merino y él dice, vamos a discutir si soy el jefe de fracción, asumiendo que la resolución que pueda haber de la Sala de lo Constitucional sobre su caso en particular, pues se declara a su favor. De lo contrario, pues tendrá que ser obviamente otro jefe de fracción y no precisamente José Luis Merino. Este es el detalle también de Diario El Mundo. Dice, la seguridad a material electoral y a votantes desplegarán 37.000 agentes para elecciones. Dice que desde hoy a medianoche un total de 37.000 contingentes policiales y militares serán los responsables del dispositivo de seguridad en las 9.422 juntas receptoras de votos y de las 500 rutas de los paquetes electorales de las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, aquí se confirma que habrá 2.785 observadores electorales, 1.746 locales y 788 son internacionales. La ANEP que pide a la población ir a votar este domingo y no anular el voto. Embajadores que piden a los salvadoreños ir a votar. Para los 2 diplomáticos, aquí se hace referencia al embajador de Alemania y también al embajador de Francia, que son 2 diplomáticos que han dicho que es necesario que los nuevos alcaldes y diputados comiencen a trabajar en resolver los problemas que están afectando a los salvadoreños. Este es el detalle sobre la madera en la portada principal de Diario El Mundo, los homicidios que superan los 600 en 2 meses de 2018. La portada de la prensa gráfica, matan a 72 mujeres en enero y febrero. La Policía Nacional Civil reporta 308 homicidios este año contra 247 de 2017. Y aquí el caso de 72 mujeres que han sido asesinadas en 2 meses. Howard Cotto descarta renunciar por revés en caso Carla Ayala. Ministro de Seguridad respalda la investigación para encontrar a la policía Carla Ayala y no ha considerado pedir la renuncia del director de la Policía Nacional Civil. Las fundaciones que piden independencia a Julio Olivo en caso de José Luis Merino. La Unión Europea, la contienda que ha sido pacífica y sin sobresaltos, al menos hasta hoy, hasta el momento que se ha firmado un comunicado. El Diario de Hoy en su portada, seguridad y paquetes listos para la jornada electoral. Mientras tanto, la AES que confirma que el suministro de energía eléctrica está garantizado para el propio día de la votación. La ANEP que teme que puedan manipular resultados electorales. Magistrado González dice, veremos si el permiso de José Luis Merino vale o debió renunciar. Y la renuncia de otro candidato a concejal de la planilla de Jacqueline Rivera, se trata de Raymond Francisco Villalta, que son 2 propuestas para el consejo de la candidata del FMLN que prácticamente se están retirando. Unos teléfonos que está habilitando la Fiscalía General de la República para denunciar irregularidades durante el proceso
electoral. Esto está distribuido por las zonas principales en nuestro país. Los preparativos del Tribunal Supremo Electoral, que está afinando los últimos detalles de traslado de los paquetes. Se trata aquí, por ejemplo, de 1.677 escáneres de transmisión que ya fueron enviados a las redes logísticas en todo el país. Estas son imágenes de los escáneres que están ya empaquetados y siendo trasladados al interior de nuestro país a partir de este día prácticamente. El crecimiento económico, que es la clave para el empleo, esto una versión que lo ha reiterado el diario de hoy en la versión de este día. Pues bien, varios temas que están planteados en agenda este día, cuando estamos a un poco más de 24 horas para la elección de diputados y alcaldes en nuestro país. Queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios Adolfo Fito Salume. Él es presidente de la Fundación Transparencia y está con nosotros esta tarde en nuestros estudios. Fito, es un gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenas tardes. William, es un gusto estar aquí contigo esta tarde. Bueno, perfecto. Les recuerdo a ustedes, tenemos dos teléfonos habilitados, 2263-0023, 2264-9179. Puede hacer uso de ellos después de la segunda parte de Conexiones. A partir de entonces estaremos conversando siempre con nuestro invitado y habilitando los teléfonos para que ustedes participen con el comentario o la pregunta si lo desean para nuestro invitado. Fito, para comenzar, bueno, me gustaría un poco que nos planteara. Bueno, usted desde luego maneja dos perspectivas, ¿no? Como empresario en este país, reconocido empresario de este país, pero también en la parte política, ahora como presidente de la Fundación Transparencia, ¿no? Que nos acompaña esta tarde. Pero bueno, creo que es importante conocer un poco cuál es su perspectiva empresarial, digamos, sobre cuál es el estado del país, sobre todo lo que tiene que ver con el clima de negocios. Estamos en medio de una campaña electoral, estamos ya prácticamente a las puertas de elecciones para diputados y alcaldes. En menos de un año estaremos eligiendo presidente de la República y siempre se dice que en estos contextos se genera un poco de incertidumbre electoral y esto tiene que ver incertidumbre para el clima de negocios, por ejemplo. Sí, sin duda que una de las consecuencias tal vez de estar ahorita en un periodo electoral y luego prácticamente 12 meses después pasar prácticamente en periodo electoral por 12 meses más hasta la presidencial del 2019, el efecto que se puede anticipar que tenga en lo que es el crecimiento económico y especialmente aquel componente tan importante para el crecimiento del país que es la inversión, es muy probable de que hayan varios proyectos, no todos, pero varios proyectos que tal vez empresas, empresarios, personas en lo individual que piensan realizar, que tal vez se pongan en espera, ¿no? ¿Eso puede ser normal, que algunos se queden en stand-by? Eso es muy normal, porque como todos sabemos, en el país hasta la fecha, especialmente en lo que es la dirección económica del país, y la visión sobre la relación del sector público con el sector privado, el gobierno y su perspectiva con respecto a la inversión privada, ha tenido una marcada diferencia en lo que es la filosofía del partido que está actualmente en gobierno, el FMLN, que a pesar de que ha tratado de mandar mensajes de que está con la inversión privada, de que cree en el modelo de una economía cuyo crecimiento tiene que estar liderado y promovido por la inversión privada y por el sector privado, dan ese discurso porque quieren lograr cifras de inversión en el país, pero después tristemente el secretario general del FMLN, Medardo González, sale hace 2 o 3 meses en una reunión de formación de jóvenes del FMLN, dando un discurso que parecía un discurso desde hace 100 años, con una retórica de la de Lenin, donde habla de que hay que pasar los bienes de producción a los trabajadores. Entonces, eso en palabras modernas es una expropiación de los activos del sector empresarial hacia el sector laboral. Sí. Yo todavía no puedo comprender cómo el amigo Medardo, a quien yo considero un amigo, puede haber lanzado senda declaración en medio de la importancia que él tiene en su partido político, el secretario general del FMLN, la máxima autoridad,
emitiendo un tipo de mensaje de esa índole. Ese tipo de mensaje es enormemente dañino para la confianza del inversionista. Es un mensaje de expropiación, es un mensaje del corte comunista, marxista, leninista, que es un modelo completamente obsoleto y que hoy por hoy solo ciertas personas de mentalidad obsoleta, de mentalidad obstinada, de mentalidad terca, le llamaría yo en buen salvadoreño, Sí. Todavía siguen pensando de que el modelo que abrazó Fidel Castro en Cuba, que de alguna manera le fascinó a Fidel Chávez en Venezuela, es el modelo a seguir, es el modelo comprobado fracasado en términos económicos. Porque Fito, perdón, sí, perdone, digo, viniendo de un dirigente del calibre de Medardo González, este tipo de afirmaciones tampoco se puede asumir, es imposible, digo, por ejemplo, periodísticamente asumirlo como una ingenuidad o un desliz. Entonces, ¿cómo lo asume un empresario? O sea, ¿cómo lo asume un inversionista que dice, yo quiero colocar en El Salvador, tengo por ahí unos 10 millones de dólares? Una cifra inventada, desde luego. Y dice, bueno, yo quiero colocarlo, pero yo estoy pensando en las perspectivas en este país para los próximos 5 años. Entonces, ¿cómo le asienta? La inversión privada, los inversionistas tienen opciones. Habemos algunos inversionistas como su servidor que somos salvadoreños, amamos mucho este país y probablemente hemos hecho inversiones en este país inclusive cuando tal vez la técnica de análisis de riesgo no lo justifica. Pero la gran mayoría de los inversionistas se comportan como inversionistas lógicos que evalúan riesgos. Y cuando usted tiene el secretario general del partido en el poder que emite una declaración de esa índole, es una advertencia que yo creo que cualquier inversionista sensato la va a tomar en cuenta. ¿Y sí, qué es lo que pasa? Lo que pasa que es una situación de que aquellas personas como Medardo González, que jamás nunca ha liderado una empresa privada, que jamás nunca ha tenido que tratar de levantar un negocio con sus propias manos, porque él ha pasado de ser guerrillero a ser funcionario público. Como guerrillero se ganaba la vida consiguiendo donaciones de izquierdistas amigos internacionales y secuestrando a empresarios. Y como funcionario público se ha ganado la vida con un sueldo, con un salario, que es producto de los impuestos que pagamos la mayoría de los empresarios privados. Entonces es una persona, como existen muchos comunistoides por todo el mundo, que no tienen ninguna comprensión de qué es la motivación del ser humano. Y ellos creen que con los cuentos y las historias que les cuentan a la gente, que a la gente necesitada la van a engañar diciéndole que les van a repartir. Y cuando usted está repartiendo, usted está expropiando. Y usted no le está enseñando a la gente a crear, y usted le está creando una dependencia. Esas personas no entienden que en realidad el tejido productivo de una economía moderna se basa de un motor que es la empresa privada. Y la empresa privada se tiene que entender como aquel ingenio del ser humano a querer superarse. Entonces una persona que no puede vivir en un sistema donde se le respete su propiedad, donde se va a levantar a las 6 de la mañana porque quiere promover su negocio, pero vienen y le dicen, no, mira, todo lo que tú trabajes, todo lo que tú hagas, te lo vamos a quitar y se lo vamos a repartir a los zánganos esos que no trabajan. Rapidito todo el mundo dice, o me voy a otro lugar donde sí me respeten el producto de mi esfuerzo, pero yo no voy a estar trabajando para otra gente que no trabaja. Y ese es el fracaso fundamental de sentido común que rehúsan todos los marxistas, leninistas, obsoletos, izquierdistas, proponentes del socialismo de 521, que simplemente no entienden. No entienden, no quieren entender. ¿Y sabe qué? ¿Por qué no quieren entender? Porque es autoadmitir que están obsoletos. Y ese es el gran problema que tenemos. Entonces, esta semana, Fito, perdone, esta semana estaba leyendo, por ejemplo, un reporte sobre la situación de Venezuela. Y digo, el caso de Venezuela, socialismo siglo XXI, por la afinidad que tiene este gobierno, ¿no?, con el gobierno venezolano, que destacaba, por ejemplo, que en Venezuela la clase media prácticamente desapareció. Claro, porque cuando un país que tenía todas las condiciones para volverse uno de los países mejor desarrollados de Latinoamérica, cae en las garras de un populista
que desarrolle una agenda socialista. La agenda del socialismo, el comunismo, está documentado que Marx y Lenin eran mantenidos y eran haraganes. Dicen que Lenin vivía de las remesas que le mandaba a su mamá, no quería trabajar. Dicen que Marx dejó que sus hijos se murieran de hambre porque no quiso agarrar un trabajo en la Academia de Idiomas donde le ofrecían para mantener a sus hijos. Entonces, cuando tú ves de que son vagos, haraganes, los que quieren vivir a costas del pueblo, tú tienes un país como Venezuela que cayó en manos de ese tipo de gente, que fue Hugo Chávez a recibir clases y el plan de ruta de Fidel Castro, que ha sido otro de la misma corte y de la misma mentalidad. Entonces tú ves cómo se destruye la clase media. ¿Por qué? Porque se empobrece el país. La clase media sale adelante por todos aquellos micro y pequeños empresarios que ponen una pequeña empresa, ya sea un médico que se gana la vida en su profesión, ya sea alguien que pone un salón, ya sea alguien que pone una pequeña tiendita. Pero eso les da independencia, los convierte también en una masa crítica. Digo, y toda esa clase media desapareció en Venezuela. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede haber una tienda si no hay divisas para traer productos? ¿Cómo va a haber una tienda si todas las fábricas de los productos de consumo en Venezuela fueron expropiadas y fueron clausuradas? ¿Cómo va a haber un pequeño salón en Venezuela si no se pueden conseguir champús, si no se pueden conseguir los insumos que necesitan para la economía productiva? Entonces, en Venezuela ha desaparecido todo eso porque la filosofía de crear una dependencia de la población, y lo mismo que pasó en Cuba, tú lo hablas con la gente pensante de Cuba que se salieron. ¿Quiénes son los primeros que se van de un país? Los que tienen opciones, los que son trabajadores y los que quieren buscar un mejor futuro. Entonces todos los cubanos productivos se fueron para Miami, los que pudieron. Todos los venezolanos productivos, bueno, están trabajando en otros países de Latinoamérica, contribuyendo para esas economías. Pero de Venezuela se largaron, porque no podían, no había cabida, no había oportunidad para ellos en este país. Tengo que hacer la primera pausa comercial, Fito. Cuando regresemos un poco en perspectiva, ¿qué hacer en este país? Hay mucho por hacer entonces. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué hacer para que los jóvenes, que son el talento importante de este país, no estén pensando en emigrar, en irse para Estados Unidos y quedarse para siempre allá? Y que, digo, la fuga de cerebros, por ejemplo, que tenemos en este país. Antes creo que Estados Unidos hacía mucho esfuerzo, y digo mucho esfuerzo, por buscar talentos a nivel mundial, no digamos a nivel latinoamericano, pero ahora parece que ni siquiera en el caso salvadoreño será necesario, ¿no? Porque la gente se quiere ir, o sea, los jóvenes sobre todo, quienes están pensando en buscar un futuro. Hablemos de eso después de la pausa comercial. Tenemos habilitados dos números de teléfono, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Por si no lo sabías, se acerca una elección tan importante como la de alcaldes y diputados. En 2018 se eligen a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que son quienes garantizan que se respeten tus derechos para que vivas en libertad y con dignidad. Por eso se deben elegir magistrados honorables, comprometidos e independientes para la Sala de lo Constitucional. Exigimos transparencia. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Fito Salume, presidente de la Fundación Transparencia, está con nosotros en nuestros estudios. Estamos muy cerca de las elecciones para diputados y alcaldes. Estamos hablando obviamente de la situación del contexto que está viendo nuestro país en términos económicos. El tema político electoral, político partidario, que tiene un impacto directo también sobre el clima de negocios, sobre el tema de las inversiones. Fito, dejamos pendiente en el segmento pasado todo este tema que tiene que ver con el caso de los jóvenes. ¿Cómo lograr que la población de este país, piense más en construir un sueño en El Salvador? Es decir, construir, de hacer país y no estar pensando necesariamente de irse para Estados Unidos u otro país en el mundo. Entonces, ¿cuáles son las tareas pendientes que tenemos y que desde Asamblea Legislativa, por ejemplo, usted creería que se debe trabajar con mucha agudeza?
William, yo considero que la decisión de un joven o de la familia de ese joven para apoyarlo en la posibilidad de quedarse en el país contra la opción, si es que la tiene, de emigrar, depende de la percepción que ese joven y que esa familia tenga de las oportunidades, ¿no? Y al final el joven va a buscar ir a aquel lugar donde considere que tiene más oportunidades. Uno de los grandes problemas que tenemos en El Salvador es de que estos últimos dos gobiernos del FMLN no han creado empleo y no han creado oportunidades para los jóvenes. El crecimiento del empleo ha sido mínimo. Todas las cifras de crecimiento de empleo se centran en el crecimiento de las plazas pagadas del gobierno que el FMLN ha incrementado en la mayoría de las dependencias del gobierno. No ha habido en la historia reciente, en los últimos 20 años en El Salvador, un crecimiento de la burocracia del gobierno tan grande como el que ha habido con el FMLN. Entonces, esas no son oportunidades para los jóvenes. Eso en todo caso son plazas que se abren para los simpatizantes de un partido y que además todo el sector gubernamental en su gran mayoría es no productivo para la economía del país. Es un lastre económico, es un gasto para el país. Y en la medida que crece el sector gubernamental, es un lastre que todos los salvadoreños productivos, así como usted y como yo, tenemos que mantener. Entonces, en todo caso, eso significa de que los recursos que se generan con la recaudación fiscal del gobierno, en vez de irse a las escuelas, en vez de irse a crear fondos para la promoción de micro y pequeñas empresas, se está yendo a pagar las planillas de todos estos dependientes, de todos estos amigos, del amiguismo, de los parientes que se están viendo, que se están poniendo en todas las instituciones. Ahora, se sugiere que en la medida en que puede crecer un gobierno, digo, y hay más personal en un gobierno, pues eso debería ser redundante en términos de la calidad de los servicios que se prestan. Es que William, hay que entender en términos económicos básicos. En una economía hay diferentes maneras de clasificar los sectores. Yo le voy a hablar de una. Está el sector productivo y está el sector no productivo. ¿Qué es el sector productivo? Aquel el que crea valor, el que toma una materia prima y la crea en un producto terminado de mayor valor, el que se idea un servicio con un costo de una mano de obra y unos insumos y lo traduce en un servicio mejor pagado de lo que costó generar, y el sector no productivo, ahí está el gobierno. Entonces, el que esté engañado o el que sea tan ignorante en temas de economía en pensar que el crecimiento de un gobierno va a potenciar el crecimiento de una economía y la riqueza de un país, no tiene absolutamente ninguna comprensión de lo que se tratara el tema económico. A no ser que se tratara de inversión pública, que es otra cosa, ¿no? Es que la inversión pública al final desplaza la inversión privada, es decir, las oportunidades de inversión en un país, ya sea para proyectos de energía, para proyectos de infraestructura, son las mismas, las necesidades de inversión son las mismas, que las haga el gobierno o que las haga el sector privado, es una decisión de eficiencia, William. Entonces, un gobierno que viene y dice, no, esta presa hidroeléctrica la voy a construir yo como gobierno, ¿qué está haciendo? Está agarrando el dinero de todos nosotros y está tomando una decisión de inversión donde se asume de que considera que como gobierno la puede administrar mejor y que es más eficiente que si esa misma presa la invierte y la hace el sector privado con recursos de capital propio y con financiamiento bancario. Entonces, tiene usted razón, hay un sector de inversión pública que genera empleomanía y que crea un componente de la economía. Pero ahí hay una decisión, ¿verdad? Y yo creo que está comprobado alrededor del mundo que salvo algunos proyectos excepcionales, como pueden ser proyectos de generación a gran escala, como pueden ser
carreteras y puertos, que son de infraestructura básica, que son proyectos de apoyo a el sector privado productivo. Ahora, entonces, sí. entonces yo creo que si bien hay una cabida para la inversión pública, esa nunca tiene que ser la que va a representar el mayor crecimiento de una economía. ¿Y la figura entonces de los asocios público-privados deberían de ser estratégicos, deberían de ser parte de una apuesta, por ejemplo, en ese vínculo que debería existir entre empresa privada y gobierno? Yo creo que esa idea del asocio público-privado no es una mala idea, es, digamos, un compromiso, un intermedio, en vez de decir la inversión la hace 100% el gobierno, Sí. que tiene limitantes. El gobierno tiene problemas de burocracia, de ineficiencia, de corrupción en el caso nuestro, en El Salvador. Y dice, bueno, que no lo haga solo el gobierno, sino que metámosle un socio del sector privado que tal vez va a traer estos conceptos de transparencia, estos conceptos de eficiencia, ese tipo de permanencia, porque también el otro problema que usted tiene cuando el gobierno empieza a asumir compromisos de inversión es que aquí los gobiernos cada 4 o 5 años cambian. Sí, bueno, y entonces una inversión a no mediano y largo plazo sí. necesita una constancia a través del tiempo. Entonces nos metemos en un montón de complicaciones que las tenemos hoy en día. Los asocios públicos privados no son una mala idea, pero tampoco van a ser el mayor motor de crecimiento de una economía. Perfecto. Me dicen de que tenemos a un televidente con nosotros en línea. La sugerencia del caso, bájele volumen al televisor. El respeto para nuestro invitado. Buenas tardes, nos dice, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. Bueno. Sí, estamos al aire, le escuchamos. Hola, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, pues en realidad quiero opinar en el aspecto de lo que dice el señor Salume, es decir, hacer la diferencia entre lo que es un empresario como don Salume, que todo lo que dice está acertado, al escuchar al vocero de la Casa Presidencial, pues algo muy diferente. Entonces, lo que dice el señor Fito Salume es totalmente cierto, ¿verdad? Que una persona que ha vivido toda su vida de los fusiles nunca va a producir nada a lo que alguien o un empresario produce, así como es el señor Fito Salume. Bien, perfecto, le agradecemos la participación. Bueno, era una consideración sobre lo que estaba planteando usted. No sé si agregaba algo a esto que decía el televidente. No, yo creo que es una confirmación de lo que la visión moderna de los sistemas económicos exitosos y productivos en el país tienen, ¿verdad? De que es posiblemente ya comprobado que el empresario, el sector privado, y ahí yo vuelvo a repetir, micro, pequeño, mediano y grande, tiene tal vez la mejor capacidad de tomar las mejores decisiones para hacer crecer una economía. ¿Cuál debería ser, Fito, el papel de un gobierno, por ejemplo, para poder dinamizar la economía, para poder sacar adelante el país? El país sigue siendo, en términos de crecimiento económico, el que menos crece en Centroamérica. La inversión extranjera directa es la más baja que tenemos también en la región. En los indicadores de transparencia, a propósito de su fundación, hemos caído, por ejemplo, en los indicadores. Transparencia Internacional publicó un informe hace menos de una semana y hemos caído muchísimas posiciones. Entonces, pero vuelvo sobre el tema, entonces, ¿cuál debe ser el vínculo que unifique para sacar adelante el país entre gobierno y sector privado? Yo me alegro, William, que usted me haga esta pregunta porque, y para aquellos televidentes que nos miran, o no sé si habrán radio oyentes que nos escuchan, porque a veces los economistas y los expertos tratan de dar explicaciones muy complicadas, como que lo hacen a propósito para que la gente no las entienda. Con mucho tecnicismo. Y solo aquel que tal vez cursó una maestría en economía las puede entender. Es algo tan sencillo que yo todavía me sorprendo cómo los señores del FMLN no lo entienden. Porque la inversión privada, ¿qué es lo que necesita? Necesita confianza. ¿Cómo se da confianza? Comprometiéndose a reglas del juego firmes y transparentes, no dando discursos de pasar los medios de producción a los trabajadores y discursos de hace 100 años. ¿Qué más necesita?
un gobierno que en ese compromiso entienda su rol. Su rol es de un facilitador, de un garante de condiciones, de un garante de la propiedad privada. Porque el que va a arriesgar su patrimonio quiere tener la certeza que va a invertir, que va a trabajar y que después de 2, 3, 4 años de ese sacrificio va a poder obtener los réditos. Entonces, es tan sencillo que yo todavía me sorprende cómo no lo entienden. Pero esto, ¿por qué será mucho el peso dogmático sobre cómo se concibe el mundo en términos políticos? Es la falta de conocimiento, es la total ignorancia. Bueno, pero eso es peligroso también, es Por decir, la supuesto ignorancia que es la peor peligroso. amenaza para la humanidad. Bueno, miremos el resultado económico de El Salvador, el costo que le ha tenido al pueblo salvadoreño la ignorancia de los señores del FMLN es millonario. Millonario. Los millones que ha dejado de crecer este país a raíz de la ignorancia. Y yo le voy a decir otra cosa. No tiene nada de malo ser ignorante, porque no todos tienen el privilegio de poderse educar. Bueno, pero es diferente. Los cuando señores que crecieron con un fusil, como lo dijo el señor que llamó, que tal vez nunca fueron a la universidad y nunca trabajaron en el sector privado, son ignorantes en temas económicos. Pero eso no tiene nada de malo, siempre y cuando tengan una conciencia de su ignorancia y busquen, así como lo hacen muchos gobiernos, asesorarse con personas que sí saben, las escuchen y los dejen actuar. Con lo más pero capaces. no quieren hacer eso. No quieren hacer eso. ¿Por qué? Porque una plaza de planificación, de desarrollo económico, que tiene un sueldo, porque obviamente a una persona capaz hay que pagarla. Sí. El ignorante dice, no, pero ¿y por qué le voy a dar esa plaza a alguien que no es de mi partido? Si esa es una plaza que se la puedo dar a alguien de mi partido. No, se la tenés que dar a alguien que va a poder hacer el trabajo y que tiene los conocimientos para que esa ignorancia que tal vez tú puedas tener en ese tema sea, digamos, sustentada, ese limitante sea cubierto por alguien que sí conoce. Es tan sencillo. Pero esto pasa que no hay voluntad. Pero hay que ser bastante pragmático también en este sentido. Es decir, porque si usted dentro de su partido no tiene los mejores elementos, entonces tampoco va a ser plaza que sean de acuerdo al perfil de los militantes. Correcto. Y ahí es donde yo creo que personas pensantes y lógicas como tú, y como habemos muchos aquí en este país, vemos todas estas incongruencias y decimos, entonces, ¿qué pueden estar pensando? Hay gente que llega al extremo de pensar que es tan sencillo arreglar algunos de los problemas básicos y no los arreglan. Llega al punto donde algunas personas llegan a pensar, bueno, ¿será que hay algún estratagema maquiavélico, maléfico en el fondo de todo eso, que lo único que quieren es boicotear y destruir la economía? Bueno, durante la guerra se dedicaron a destruir. ¿Será esto parte del mismo plan? Destruir, espantar a todo el sector privado, espantar a todos los empresarios salvadoreños para que se vayan a otros países y entonces quedándose ellos con ese modelo de socialismo siglo XXI para que se queden aquí solo los pobres que no son productivos, que no tienen educación, y vivir ellos con sus grandes carros, sus grandes lujos, sus grandes casas como gobernantes, y los pobres aplaudiendo y dándole gracias cuando les dan las migajas que sobran de los banquetes que tienen en la casa presidencial. Yo creo que eso no es la justicia en el mundo, no creo que es lo que Dios nos ha puesto aquí en la tierra para hacer con las personas, especialmente las más necesitadas, pero eso es lo que termina sucediendo en una economía del socialismo del siglo XXI. Bueno, nos quedamos en ese punto, Fito. Vamos a hacer una pausa comercial, la última pausa. Cuando regresemos, ahora sí, hablemos un poco entonces de la Fundación Transparencia y un poco también de declaraciones que han habido. Ayer mostrábamos estas declaraciones, la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, que llamó a votar, pero hizo un comentario que me parece que es muy relevante, muy importante. Dice que Estados Unidos no trabajará con personas corruptas en este país. Vamos a una pausa, regresamos. Por si no lo sabías, se acerca una elección tan importante como la de alcaldes y diputados.
En 2018 se eligen a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que son quienes garantizan que se respeten tus derechos para que vivas en libertad y con dignidad. Por eso se deben elegir magistrados honorables, comprometidos e independientes para la Sala de lo Constitucional. Exigimos transparencia. Bien, estamos al cierre de conexiones, nos quedan 10 minutos, vamos a tratar de avanzar con el tiempo. Fito, bueno, hablemos de la Fundación Transparencia. ¿Está trabajando muy fuerte en esto? Fundación Transparencia viene trabajando desde hace años en algunos de los temas que nosotros consideramos más importantes para mejorar las condiciones democráticas del país. Uno de ellos es el combate a la corrupción. La corrupción que se genera en un país por la falta de valores de los funcionarios públicos, por la existencia de corruptores como carteles de la droga que viven de corromper a los que están encargados con aplicar la ley para que no se las apliquen. O sea, siempre hay una mezcla entre... Hay un asocio entre un corrompible y un corruptor. No, porque si no hay de los dos, no existe la corrupción. Y en ese espacio entonces se mete narcotráfico, lavado. Por supuesto, porque la moneda de cambio de la corrupción es el dinero producto del lavado, es el dinero en efectivo, el dinero que no está contabilizado, porque un juez corrupto, un fiscal corrupto, un policía corrupto, un político corrupto, un funcionario corrupto no recibe cheque, no recibe transferencia bancaria, no recibe tarjeta de crédito, recibe bolsa o maleta de efectivo. Bueno, es el caso del tomatero, no sé si se dio cuenta en San Miguel, con una redada que hizo la policía recientemente con el tema de las pandillas, el verdulero, algo así, la figura que utilizaban en San Miguel. Una persona que ha movido cantidades importantes de dinero, miles de dólares, cientos de miles de dólares, pero decía en las declaraciones nunca tuvo una cuenta bancaria o no ha tenido. Es el caso de Chepe Diablo, el líder del cartel de Texas, que ahora lo han liberado. Es el caso de Juan Samayoa, que sigue, el exalcalde de Metapán, que sigue prófugo en la justicia, que ellos utilizaban el dinero producto de actividades ilícitas para comprar protección y comprar funcionarios. Y en el caso de Juan Samayoa, además para comprar votos en la población, para seguir siendo alcalde. Y ahora pues apadrinando a ciertos funcionarios públicos que están en la asamblea, que tienen fueros y que son financiados con dineros que provienen del narcotráfico y del lavado de dinero. Ahora, pero una economía es insostenible de esa forma. Lo que pasa es que una economía que opera con el crimen organizado y con el dinero lavado, ahí no se pagan impuestos. Es decir, el narcotraficante no hace una declaración de impuestos donde declara en cuánto vendió la droga y cuánto le costó y paga el impuesto de la renta, no paga IVA. Entonces, ¿cómo puede? Si todos fuéramos narcotraficantes en El Salvador, o todos fuéramos actores del crimen organizado y no pagáramos impuestos, ¿cómo habría un gobierno? ¿De dónde recolectaría el gobierno los recursos para operar el país? Es decir, eso es parte del problema del crimen organizado y el narcotráfico, que además opera por fuera de la economía formal, y la economía formal es la que genera los recursos para el gobierno, para que hayan policías en el país, para que hayan hospitales, para que hayan aeropuertos, para que hayan un montón de servicios públicos que no se tendrían si no hubiera una economía formal. Bueno, en medio de esto hay gente honesta, empresarios honestos, trabajadores, los inversionistas, gente que está en buena lid, digamos, en una economía. Y lo delicado, William, es que el empresario deshonesto o el narcotraficante, el lavador, como tiene ventajas competitivas, no tiene costos de impuestos, no tiene costos de intereses, es decir, se brinca todas las trabas, tiene menores costos, no le interesa ganar dinero, le interesa lavar, desplaza al empresario honesto. Ese es el problema. Claro. Que en la medida de que el cartel de Texas con su empresa de lavado Gumarsal seguía creciendo y copaba el mercado del arroz, y copaba el mercado del frijol, y copaba el mercado del maíz,
los empresarios honestos no podían competir porque ellos vendían a unos precios que nadie podía competir con ellos. Se metieron luego al mercado de la harina de trigo, donde nosotros lo vivimos también. Entonces, el problema no es solo de que usted dice a corto plazo, pero entonces esa empresa de narcolavado vendía los productos a la población más baratos, sí, pero se estaba acabando el tejido productivo del país porque lo estaba desplazando y lo estaba quebrando. Ahora bien, Fito, porque el tiempo nos está avanzando, ¿cómo le asienta a usted estas declaraciones de la embajadora? Dice, llamó a votar, pero también ha dicho que Estados Unidos no trabajará con personas corruptas. Yo creo que eso es un reflejo fiel de una nueva visión que tienen los Estados Unidos sobre la seguridad mundial. Hasta antes de este cambio, Estados Unidos veía el combate al narcotráfico, veía el narcotráfico, y el combate a la inmigración ilegal, veía la inmigración ilegal como dos de las más grandes amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos y del mundo. Lo que se han dado cuenta es de que el narcotraficante sobrevive impune, operando como operó tantos años Chepe Diablo en este país, producto de la corrupción. Producto de la corrupción logra que un fiscal general como Luis Martínez no solo no lo investigue, sino que emite una carta al gobierno de los Estados Unidos diciendo que no tiene ningún indicio de que este señor sea narcotraficante. Entonces, Estados Unidos dice, no vamos a poder jamás resolver el problema del narcotráfico, ni de la inmigración ilegal, ni todos los otros problemas de la ilegalidad en las economías, si no combatimos la corrupción. Y eso es lo que se refleja ahora con la declaración de la embajadora, y es la nueva prioridad que esta nueva administración, la administración del presidente Trump, está poniendo en la lucha internacional contra las amenazas a la seguridad del sistema económico mundial. La corrupción, la que desplaza, la que favorece a los delincuentes, la que permite de que los jefes de las bandas, los mareros, los narcotraficantes, los secuestradores florezcan y los empresarios honestos vayan a la quiebra porque no pueden competir con estas personas. Entonces, yo creo que esta declaración de la embajadora es muy importante, es un mensaje directo a los corruptos que todavía hay demasiados en este país y que yo creo que poco a poco pues tenemos que todos los salvadoreños agarrar conciencia que no es justo permitir que personas corruptas vivan a costa de los derechos que tenemos los salvadoreños y son los cambios que creo que al final nos van a dar un mejor país para que todos vivamos en una sana convivencia y en una prosperidad, en un sistema económico justo para todos los que quieran trabajar y no para los que quieran vivir a costas de los demás. Bien, se nos está yendo el tiempo. En 2 minutos, Fito, ¿votará el próximo domingo? Por supuesto. ¿No se abstiene? Es que yo creo que la persona que en un sistema democrático no vota, no tiene derecho después a reclamar. Y yo sí reclamo. Y yo sí espero que las personas por las que yo vote cumplan sus promesas y esa es la exigencia que va a tener cada salvadoreño que va a votar. Ahora, el que va a votar, por favor, no venga después a quejarse porque no quiso tomarse ni el tiempo ni la molestia de emitir un voto para darle la confianza y darle la oportunidad al que quiera hacer las cosas bien. Yo personalmente en Twitter sí lo he dicho, ¿no? O sea, hay que participar en el voto. Claro, el que decida irse a la playa, pues sí, tomará su opción, pero otros vamos a decidir por ellos. Así es. O sea, y en perspectiva, Fito, tenemos 2019, ¿no? O sea, que es esta elección de este domingo es importantísima, como ya lo hemos señalado, por la incidencia que tiene la conformación de la Asamblea Legislativa en no solo en las decisiones de las leyes y los programas del país, sino que también en las elecciones del próximo fiscal general o la renovación del actual, de la Sala de lo Constitucional, que ha sido la única fuerza sensata en este país que le ha corregido la plana hasta el propio presidente de la República. Entonces, sí, la verdad que hay decisiones importantes que van a ser tomadas por esta Asamblea y si no vamos a votar, no vamos a asegurarnos que las personas más idóneas lleguen a los puestos. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Fito, por estar con nosotros.
Muy gentil, William, muy amable. Muy amable. Bueno, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. No les digo que nos vemos el lunes, sino que el domingo estaremos en San Miguel desde la mañana hasta más o menos 1 de la tarde, apoyando a nuestros compañeros allá en San Miguel en la cobertura especial que habrá sobre la elección del próximo domingo. Gracias por su fiel sintonía. Nos vemos también el lunes en Conexiones a las 5 de la tarde. Buenas tardes.